Hola, buenas noches. Este es el sexto capítulo de La Otra Cara de la Moneda. Es un programa que yo hago para atraer personas con distintos pensamientos que mí, con distintas posiciones filosóficas, políticas y hasta religiosas, y que abra una discusión amable, clara y completamente abierta para entendernos y para tratar de ver nuestras posturas desde la otra cara de la moneda. Entonces aquí tengo a Omar, mi amigo, y me va a explicar cuál es el tema que vamos a hablar y cómo vamos a ir hoy día. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como ya dijo aquí amigo Gabo, me llamo Omar. Vamos a hablar el tema de la inclusión en el cine, ¿no? Del abuso, como comentaba hace rato, de muchas veces que las empresas cinematográficas o las distribuidoras, por presión bueno, yo pienso que por presión política, o social, empiezan a incluir, ¿no?, estos personajes fuera de contexto, principalmente las grandes cinematográficas, ¿no? Y aparte, pues también algunas empresas de streaming, como puede ser Netflix o Amazon, Amazon Video, Apple TV, muchas de esas empresas tienen un modelo de negocio muy exitoso porque propiamente ellas no producen las series, ¿verdad? Sino que son otras casas productoras que no las hacen. Sin embargo, pueden especial énfasis en estos temas de inclusión, tanto en la pantalla grande como en la pantalla chica, ¿no? En series, en películas. Entonces, pues no sé, a ver qué podrías tú decirnos de la opinión, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, ¿no? De este fenómeno social. Y yo pienso que es lo contrario. Yo no pienso que hay un sector político que digamos que como que obligue o que presione a ciertas empresas a que produzcan o hagan cierto tipo de arte, o en este caso películas, sino yo pienso que es todo lo contrario, que esas empresas, esas comercializadoras, esas productoras, esa industria que es el cine, sobre todo en Estados Unidos, genera, se dio cuenta que apelar a ciertos mercados les beneficia porque en Estados Unidos el mercado de los gays, sobre todo de los gays, pero también lesbianas y en general LGTB, es bastante fuerte porque normalmente las personas que son homosexuales, no totalmente, sino normalmente están muy bien situados económicamente y es un mercado que se aprovecha bastante. Entonces, el mismo problema que hay, por ejemplo, yo que sé, Nike saca en el día en el día o el mes ahorita que es del orgullo, saca, yo que sé, propaganda, saca, yo que sé, hasta un nuevo zapato de colores, todo bonito. O sea, no es que nadie les está presionando, sino porque por ahí va el dinero. Entonces, no es ninguna agenda política extraña, es capitalismo. Sí, Entonces, claro. claro, entonces, ese es el primer problema. Pero a mí me parece que lo interesante de discutir este tema no es tanto eso, sino es el tema de lo forzado. Cómo se cuentan mejor o peor las historias, es bueno o es malo para una película, y hasta qué punto, y sobre todo a quién culparle, cómo se podría arreglar y a quién culparle. Yo traje, o más bien me acuerdo de algunos ejemplos que son muy interesantes, pero más bien son en cómics, pero igual se aplica en general a todo el arte. Pero quisiera tú primero que me digas un ejemplo para ti de lo peor forzado que se te ocurra y podemos ir hablando desde ese punto. Me parece interesante. Claro, sí, de no, pues sí, ¿no? Estoy de acuerdo con eso de que mencionas de la estrategia de mercado, más que nada, ¿no? Ahora, de ejemplos, pues mira que está la cuestión del LGBT, ¿no? En la inclusión, pero también hay otras cuestiones como por ejemplo no, lo que es el tema racial, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la serie esta de la reina Isabel segunda, muy, muy famoso ya que se supone que la reina Isabel segunda era una mujer blanca, ¿no? Históricamente. Y pues digamos que en aras de esta inclusión quisieron poner una mujer afroamericana, ¿no? Bueno, no afroamericana, afrodescendiente, una mujer afrodescendiente, y pues evidentemente sus rasgos físicos no coinciden con la historia, ¿no? Y por ese lado yo estaría en desacuerdo, porque eso, como tú lo refieres, pues es algo
algo de mercado, ¿no? También lo que sucede con el fenómeno de Black Lives Matter, muy, muy común esto del racismo. Y que te digo, que en aras de esa inclusión, pues se trata como de forzarlo, de meter este tipo de personajes. Y yo lo veo mal porque, por ejemplo, yo soy de México. Y en México, haz de cuenta que hubo una época, no sé si te conozcas, la época del cine mexicano, la época del cine de oro mexicano. Y había muchas películas muy buenas, ¿no? Pedro Infante, Jorge Negrete, actores reconocidos muy buenos. También, ¿cómo se llamaba María Félix, ¿no? Una actriz muy, muy valorada en ese entonces, ¿no? En Hollywood también. Y bueno, haz de cuenta que muchos de los temas que manejaba el cine mexicano eran la vida común de un mexicano, ¿no? Especialmente incluso de los pueblos indígenas de México. Y entonces cuando hacían sus películas y representaban la vida de estos indígenas, no contrataban actores indígenas, ¿no? Esa es una cuestión, o sea, contrataban actores blancos de México, pero que no representaban las facciones o de alguna forma lo que podría ser un pueblo indígena y la forma de vida de un pueblo indígena. Y contrataban actores blancos. Entonces la cuestión, ¿no? Si la historia o el contexto es esto, pues contrata actores indígenas para poder representar la historia. Y si va a ser una historia de una reina inglesa, pues va a ser también esa cuestión, ¿no? También la serie esta de Élite, no sé si la has visto, de Netflix. No, la verdad es que esa no la he visto. No, bueno, esa serie está muy... también Merlí, ¿no? ¿Has visto Merlí de Netflix? Bueno, ves que también está el tema presente el tema del LGBT. Yo diría que más en Élite que en Merlí. En Merlí también parecían forzarlo mucho porque hay escenas que tú dices, bueno, esto no tiene nada que ver con el contexto, pero tú cuando las ves y ves cómo habla el profesor ¿no? Merlí habla a su clase sobre el respeto a la comunidad LGBT, lo ves que lo meten de alguna forma muy forzada, no lo meten de una forma sutil, sino que es algo que se ve forzado y que incluso deja de Omar, como de cuando dice, temática, ¿no? Omar, cuando dices forzado, exactamente ¿a qué te refieres? Por ejemplo, dime un ejemplo, ¿cómo lo forzaron? O sea, ¿cómo te acuerdas que lo forzaron? Me refiero a que, por ejemplo, si estás tratando un tema de, no sé, un tema de, bueno, el contexto en sí que era un profesor que estudiaba, no era una clase, ¿no? Una clase. Estás hablando con tu clase, un profesor, una clase normal, y pareciera que de la nada, porque se presenta un problema de discriminación, pero no es el fondo en sí, pero lo meten ahí y a eso me refiero, o sea que pierde la ideación, a eso me refiero. Empieza a perder la ideación de ideas, la coherencia o la congruencia con el contexto de la serie para poder tener una escena que haga precisamente referencia a eso. Y precisamente me parece que la sacaron por ahí del contexto del mes del orgullo, ¿no? De junio o el Pride. Sacaron por ahí. Entonces, pues como queriéndose alinear, ¿no? Como queriendo simpatizar con estas causas, pues sí me parece algo forzado, que realmente lo pudieron haber desarrollado en cualquier otro momento, ¿no? Pero necesariamente lo hicieron ahí. Y pues esa también es una cuestión que yo digo que es un poco forzado y que pues pierde la aliación. Y no nada más con el tema LGBT, ¿no? También con la cuestión del feminismo, por ejemplo. También con la cuestión de, pues lo que te digo, ¿no? Del tema racial. Pues eso sí es algo que no era necesario hacerlo. A eso me refiero. No era necesario hacerlo. Porque lo pudiste haber hecho de otras formas más sutiles. Si es que querías meter ese mensaje en tu película, lo pudiste haber hecho de maneras más sutiles. Y no tan Forzado. Verás, Sí. Omar, a mí me parece, o sea, hasta cierto punto te doy la razón, fuera de bromas, porque es verdad, y a mí, por ejemplo, el tropo que más me molesta en los medios es el del amigo gay, por ejemplo. Has visto casi todas las películas hasta hace ya no muchos años porque tratan de ya no utilizarlo mucho porque se dieron cuenta que es muy discriminador. Es lo típico de que era la chica bonita, no sé cuánto, y el amigo era el obviamente homosexual que hasta exageraba sus manerismos y hablaba de ciertas formas que era hasta un poco insultante. Entonces, ese tipo de cosas están mal. Y aunque sí, es verdad, hay una inclusión, entre comillas, porque hay un personaje gay,
no es realmente un personaje, es simplemente un token. Si te acuerdas de South Park, que al afroamericano le dicen token, porque él lo único que está haciendo ahí es ser el negro. Y ese es el problema. Entonces, tener un token es una consecuencia de una mala escritura. A mí me parece que el problema es que son personas heterosexuales escribiendo a personas homosexuales, o hombres escribiendo a mujeres, o yo que sé, personas cis escribiendo a personas trans, y ahí está el problema. Por ejemplo, a mí me parece un excelente ejemplo. Si te acuerdas de Wiccan, era el hijo de la bruja escarlata. Y en los cómics tiene ellos son gemelos, pero la bruja escarlata tiene otra vez dos hijos, uno que era rápido y otro que tenía mágicos, así, igual que los hermanos. Entonces, ese hijo, el que era mágico, que se llama Wiccan, ese tipo es gay. Ajá, y se casa, o sea, no se casa, sino tienen una relación media chévere con uno que es Skrull, es media complicada la historia, pero era Hulkling, porque él más o menos, o sea, no tiene nada que ver con Hulk realmente, pero por ahí más o menos tiene ciertos poderes, o sea, y es medio interesante hacer cosas, porque él se transforma en otras cosas y tiene más poderes, pero hay una relación media bonita entre ellos, y eran hace tiempos, que me parece 1, 2, 3 años, que ellos empezaron, que ellos salieron como homosexuales, y hubo la típica reacción del internet de que como así están forzando inclusión en los cómics, eso es para niños, que no sé cuándo, que no sé cómo, y es verdad, si tú veías de esos primeros cómics eran malos. Es más, ni siquiera había mucha química entre los dos y era muy mala escritura. Pero después salió una tira de cómics que se llamaba Young Avengers, me parece, no estoy muy seguro, creo que se llamaba Young Avengers, algo así. Y ya lo voy a revisar después y por si acaso ahí pongo el nombre verdadero arriba cuando ya edite el video. Ese cómic es escrito por un homosexual y generado también con una cultura completamente distinta, y la estructura, la forma en la que se meten los tropos y todo eso es muy distinta y es mucho mejor escritura. Y claro, hay dos homosexuales que se quieren, pero también hay muchas otras cosas en la historia y es una buena escritura. Entonces, ahí me parece que está bien. O por ejemplo, la última esa que salió, no sé si es la última, pero esa película de Mad Max es súper buena y los personajes de mujeres están muy bien escritos. En ese terror, Furia en la carretera, algo así. ¿Por qué? Porque una mujer fue la que hizo esa película, o sea, es la directora de esa película. Entonces, como es mujer, se le hace mucho más fácil escribir a mujeres. Entonces, esa chica que no tenía una mano, que era súper fuerte, es mucho más creíble que yo que sé, que alguna de esas películas en las que la chica se hace bien fuerte y empieza a hacer cosas, pero es escrita por un hombre y entonces no es tan bueno. O sea, yo no estoy diciendo quitémosles el trabajo a todos los directores hombres porque no pueden hacer lo que hacen, sino que mejoremos y démosle apertura a distintos otros directores para que para que esa diversidad no solo sea en los actores o en los personajes, sino sea en general. Y eso mejorará mucho la escritura y evitará esos problemas, porque yo estoy de acuerdo contigo. Hay muchas cosas, sobre todo hasta ahorita en el cine moderno, que no son tan buenas, o sea, no son tan buenas y como en nivel de escritura y eso son muy flojas y no me agradan. O sea, yo veo y digo, no vale. Entonces, ese es un problema porque nosotros al menos deberíamos pedir una media de unos medios decentes, películas, series, todo que sean decentes. Por ejemplo, en Merlí me parece que está bien llevado. Al menos yo no le he sentido muy forzado porque el personaje principal, bueno, al menos el personaje principal de los chicos, del que empezó como chico problemático, Sí. es homosexual. Y poco a poco, o sea, y todo el cuento se trata sobre eso, sobre cómo poco a poco se empieza a dar cuenta y todo eso. Y al principio era muy homofóbico y todo eso, pero resultó que no, que era homofóbico porque realmente era gay. Entonces, aunque eso es un tropo también, pero eso no importa porque yo pienso que la historia en general está muy bien contada y es muy interesante. Aparte que todas las que son
si te vas a dar cuenta, todas las historias que son de escuelas y cosas así, siempre va a haber ese cuento, siempre a alguien le va a molestar por ser gordo, a alguien le va a molestar porque tiene muy malas o muy pocas notas, siempre a alguien le van a molestar porque yo que sé, porque es una clase socioeconómica mucho más baja y yo que sé, no tiene los zapatos de marca, cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de cositas siempre aparecen en las películas y series que sean de escuela, porque son las cosas que siempre pasan. Siempre pasa en una escuela, siempre a alguien le está molestando y por eso siempre hablan de esos temas. Y aunque es verdad que no es justo y es medio extraño que se haga el típico episodio de los gays, entonces es medio raro. Por ejemplo, yo recién vi, si has visto esa serie de Good Doctor, de ese chico que es autista y que es médico, es súper buena serie. Ajá. Sí, en un episodio, creo que era de ya de los últimos, hablan justo de ese tema del feminismo, pero yo no lo sentí tanto así, o sea, porque era más bien él, porque como es autista, sus capacidades sociales son medias complicadas. Entonces, él como que trata de preguntar y hace preguntas muy, muy, muy indiscretas y muy hasta groseras, y todo el mundo se queda así como que, ¿cómo le explicamos todo a este tipo que la verdad es que no sabe? Y entonces, esa parte es la interesante, porque si le quitaran esa parte y simplemente fueran explicando, explicando y hablando de eso, sería increíblemente aburrido. Entonces, yo digo, hay que mejorar la escritura, hay que seguir haciendo la inclusión, pero mejorando la escritura para que no sea vago, para que no aparezca el gay solo por ser gay y yo que sé, el negro solo por ser negro y todo eso. Por ejemplo, yo me acuerdo de un episodio de Doctor House, que me encantaba ese episodio en el que el, era un viejito afroamericano que decía, yo no quiero que me den esta pastilla especialmente para mí, porque yo tengo muchas, muchas malas experiencias con ser negro en Estados Unidos, que es verdad. A los negros en Estados Unidos les han hecho un montón de cosas, han probado drogas con ellos, les han dado placebos adrede para ver qué pasa, y a alguien que ha vivido todas esas cosas, que le digan, esta droga está hecha especialmente para negros, porque es verdad que ellos tienen ciertas necesidades en términos de biomoléculas que es distintas a una persona blanca, pero que le digan así, esta pastilla es especialmente para negros, esa persona va a sospechar y no le va a gustar. Y entonces lo que hizo el Doctor House fue malo, porque él le engañó y le dijo, toma la pastilla para blancos, pero le dio la de negros. Y eso también está mal, porque le están infantilizando, le están diciendo, tú no tienes la capacidad de decidir por ti mismo, así que yo te voy a engañar para que tú tomes la mejor decisión, según yo. Y aunque es verdad que en este caso es la mejor decisión, pero aún así es malo, porque le estás diciendo a esa persona que no tiene la capacidad de decidir. Que mientras tanto en cualquier otro caso a la persona le hubiesen dado la posibilidad de tomar una u otra droga. Entonces ese es lo interesante y por eso me gusta, porque hay una discusión y hay un tema ético, hay un tema moral, hay un tema hasta el tema de ¿es correcto o no es correcto hacer eso? Por eso me encanta ese tipo de series. Pero en cambio en otra que simplemente aparezca alguien y que se queje del racismo y todo eso es aburrido y es mala escritura. Entonces, por ahí va. Sí, 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 claro, ¿no? Tiene tu punto de la escritura. Y estoy de acuerdo, ¿no? En la escritura es muy importante, tanto en el cine como en las series. Pero yo también insistiría en la cuestión también que pasa algo en el cine y que se ha dado mucho ahorita con el posmodernismo, ¿no? Con el posmodernismo de la cuestión de las minorías, eh, que va hacia algo que sí es forzado, efectivamente, y es el tema, pues, como puede poner ejemplo, las cuotas, ¿no? Que hay ciertas películas y que podrías tú haber hecho muchas películas de muchos temas, y específicamente en un tema histórico, digamos que con aras de reivindicar una deuda u opresión histórica hacia cierto grupo social, tienes que hacer esta película o esta serie con tantos actores, ¿no? Con una cuota de actores que sí sean, como tú lo decías, que sí sean efectivamente de la comunidad LGBT o que sean afroamericanos, afrodescendientes, mujeres, todo ese tipo de situaciones.
Y entonces esta cuestión sí empieza a ser forzada. ¿Por qué? Porque aquí hay un detrimento. Yo no tendría ningún problema. Obviamente nadie debería tener un problema con que se incluyan a esas personas en el cine. Pero el problema es cuando hay un detrimento en función a la participación de otros actores, ¿no? Y que si en una película ya le habían dado un papel, por ejemplo, de Batman, ¿no? Voy a poner de ejemplo a Batman. Me parece que al nuevo Batman se le habían dado a Robert Pattinson, ¿no? Ujú. Y suponiendo que, por ejemplo, ahora quieran cambiar a Batman, y no, o sea, ya no vas a ser tú, aunque eres un buen actor, ya no vas a ser tú. Necesitas ser un actor que sea un actor trans, ¿no? Ujú. Porque va a ser Batman trans. Batman va a ser ahora trans, ¿no? Y eso llega a pasar con algunas películas. Entonces, eso pues, si un grupo, la mayoría de los cinéfilos, ¿no? Que les gusta mucho el cine, ya esperaban ver una película con un Batman tal, y que de repente en aras de esta inclusión se le quisiera cambiar a alguien, pues eso también es muy forzado. Y muchas películas fracasan por eso, ¿no? Voy a poner de ejemplo también la cuestión, como tú decías, de la escritura de La Mujer Maravilla, ¿no? La Mujer Ujú. Maravilla fue una película muy exitosa, ¿no? Porque supieron muy bien manejar el tema del feminismo. De hecho, la propia actora es israelí, israelí. Y pues sí, me parece que sí se autopercibe, bueno, se percibe o se declara, Se considera mejor, se considera. se considera exactamente, se considera feminista, ¿no? Y pues sí, ¿no? Eso es muy bueno porque lo manejan muy bien, es una buena película, yo la vi, a mí me gustó la película. eh, y bueno, tú ves en la trama que pues siempre por lo regular muchas cosas de las que dice el feminismo y mejor dicho postula, es que pues al final la chica o la aspiración de una mujer, por ejemplo, no va a ser siempre llegar a tener una pareja. Y en este caso, pues el tipo se muere y ella pues sigue con su vida y pues está bien, ¿no? O sea, lo supieron meter muy bien porque se murió, son cosas que pasan de la vida real, son cosas que realmente, bueno, no, Mujer Maravilla que realmente Ujú. pasan y existen, ¿no? Pero sí llegó a pasar esa cuestión. Me pareció muy bien cómo manejaron la inclusión. Digo, las ideas que postulaba precisamente el mismo, ¿no? Y hasta ese tiempo, hasta ese punto está bien, pero pero sí ¿tú cómo manejarías esta cuestión de las cuotas, ¿no? Y que pasan, dices tú, pues sí, que los incluyan, ¿no? Que qué bueno que haya inclusión, pero esa inclusión que, repito, en detrimento de otros actores, que estos actores pues son actores que pues están muy bien preparados, son muy buenos, son muy buenos actores, es decir, no quitan a este actor porque este actor sea un actor malo, o porque no la haga, porque no sea el papel necesario, ¿no? Que no dé el ancho, sino que es forzado precisamente por una presión que se consideraría políticamente correcto, ¿no? Omar, pero Eh, es que ya dijimos, Omar, dijimos que, por ejemplo, una mujer o un trans o una persona LGBT o un homosexual, lo que sea, no es que sean mejores o peores directores, porque capaz si lo hubiese hecho un hombre, esa película de Mad Max, igual hubiese sido buena. Lo que yo digo es que esa visión, esa perspectiva que tiene, que es muy personal de una persona, es un plus, es algo que le añade a una película bastante. Y es algo que tú puedes verlo, porque digo, esos cómics antes de que esa persona homosexual tomara las riendas de esos cómics eran pésimos, eran pésimos. Yo digo, yo me leí esos cómics, eran horribles, porque decían, soy gay, pero era muy forzado, o sea, como que no tenía mucho que ver con el otro. En cambio, en el otro, todo giraba alrededor y tenía sentido dentro de la historia. Entonces, yo pienso que eso le aumenta bastante. Por ejemplo, a mí me parece, y un poco como que se va a lo que tú dijiste, por ejemplo, de la reina Isabel, me parece interesante, por ejemplo, esa última ola de cine político crítico de personas afroamericanas. Me parece muy interesante. Por ejemplo, esas películas de Get Out y de Us y todo eso. Sobre todo Get Out me encantó porque es ya, Get Out.
Sí, busca, y si no has visto, mira esa película, es súper buena porque No la he el- visto, pero me sí, gusta. porque se trata sobre un grupo de liberales de izquierda de Estados Unidos. Imagínate, no siquiera son de derecha, así, súper racistas y caricaturizados, sino son liberales de izquierda de Estados Unidos que se dedican a secuestrar gente negra, bueno, más bien no secuestrarles, sino más bien engañarles para que vayan allá, ahí sí les secuestran, les matan, les quitan una parte del cerebro y les ponen gente blanca adentro. Entonces, y es una especie como de crítica a la digamos, fetichización de la cultura afroamericana y que una persona blanca, yo que sé, se cree que ya, que por ponerse cierta ropa o hablar de cierta forma, ya como que ya siente y que ya casi como que es una persona negra, y no es verdad. Sí, Y por ejemplo, a mí me encanta porque yo vi recién una serie que es súper buena, que se llama Lovecraft Country. Lovecraft Country se trata sobre igual, es más, todo gira alrededor de una familia negra en Estados Unidos en los 40, imagínate. No, no, en los 30 o en los 20, no, no, debe ser en los 40, si no estoy equivocado es en los 40. Entonces, sí, sí, eran los 40. Entonces, imagínate, o sea, una familia negra en los 40, o sea, el principio empieza, bueno, el principio empieza, en el inicio aparece el protagonista en un bus al lado de una señora negra. Y se ven ellos hablando y ella ve que está hablando y dicen, ah, mira, qué interesante, qué chévere, sí. Y después de un segundo te das cuenta que ellos estaban en el fondo del bus y que todas las demás personas blancas estaban en la parte de adelante. Y que cuando se daña el bus, una persona buena gente, muy buena gente, amable, va y les lleva a todos los blancos en su camioneta, pero ni de chiste les iba a llevar a los negros, entonces a ellos les toca ir caminando. Entonces, así empieza una película, y eso es terror, o sea, es bastantísimo de terror, porque aparecen monstruos, magia y un montón de cosas, pero tú entiendes el mensaje de la película. La magia representa el poder estructural de las élites, de las personas. Imagínate, la maga que era blanca, es una chica súper bonita y rubia, blanca, su superpoder, o sea, más bien la magia que podía hacer era ser invulnerable. O sea, nadie le podía hacer daño. O sea, si digamos tú estabas ahí y tú le dabas un balazo directamente a ella, la bala se paraba y ¡pum! Se caía. Ni siquiera se acercaba así. Y eso también tiene mucho que ver, porque es verdad, las mujeres blancas en ciertas épocas básicamente eran invulnerables, no le podían hacer nada. Si algo les pasaba de una a la policía, a la gente, los medios, todo iba y no les dejaba que le ocurra nada y era súper protegida. Pero una mujer negra, por ejemplo, no. Entonces, hay, no, entonces, no, hay, o sea, y esa crítica social es súper interesante, súper bonita, o sea, y en general, y ahí hay un montón de temas, o sea, no te quiero spoilear porque hay cosas súper buenas de esa serie, pero en una parte aparece un tipo que le da digamos, una especie como de poción especial a una chica negra para que por unas horas se pueda cambiar de cuerpo y se pueda convertir en blanca. sí, Claro que como es horror y todo eso, para cuando ya termina, es así una especie como de cosa sangrienta que tiene que abrirse la piel y como que una persona nueva nace de él y sale toda la piel alrededor. O sea, es muy gráfico, pero también tiene muchísimo connotaciones, digamos, políticas y tiene o sea, tiene mucho sentido. Entonces, tú entiendes a qué tratan de hacer análisis o qué tratan de hacer una comparación con el tema social y es bastante interesante. Entonces, ese tipo de cine y de series y de películas a mí me encanta. Es más, en ciertas partes tú entiendes, o sea, qué es lo que ellos pasan y qué es lo que ellos sienten, y es muy, muy bueno, porque aparte que te asustas, porque hay ciertas cosas de miedo y cosas, y monstruos, y hay, yo qué sé, balazos y todas esas cosas, también hay cosas que te enseñan, y eso, a mi parecer, eleva bastante el arte, y es algo bueno. Sí, sí, sí. sí, son en lo último que dijiste, voy a poner de ejemplo algo que parecido, ¿no? Lo que decías de las mujeres blancas. No sé si, bueno, no sé si has visto esta película de Scary Movie, la primera. Sí, sí, sí. Bueno, ahí todavía es una película de los 90, pero sabían meter muy bien esta cuestión de la crítica
social y política. Porque no sé si has visto que cuando Cindy sube, la está persiguiendo el asesino, ¿no? Y sube a su cuarto y entra, ¿no? Y se esconde en su cuarto, en su habitación para que no la maten, ¿no? Y en la computadora, como su teléfono no sirve, quiere llamar a la policía. Y es una película cómica, ¿no? De parodia de películas de miedo. Y es muy... me dejó pensando mucho eso que dices ahora, porque como no servía su teléfono, fue a la computadora y escribió denuncia. Ves que allá en Estados Unidos podían denunciar el delito por la computadora. Escribe en la computadora mujer blanca en apuros, algo así, mujer blanca en peligro. Y de repente de la nada empiezan a llegar las patrullas y los policías, pero así, o sea, llegaron súper rápido. Entonces, pues, en esa cuestión, pues sí es verdad que, y como dices, las mujeres negras, pues sí estaban en mucha desventaja frente a la raza blanca, ¿no? En Estados Unidos, y poder retomar esas críticas en películas de una forma muy, muy sutil, como lo mencionas, pues es muy bueno, ¿no? O sea, hasta a mí me llamaría la atención ver una película así de una crítica social o política muy bien escrita, estructurada, porque si lo haces tan a la fuerza, por así decirlo, como diciendo, de plano irte a lo que vas, si ¿sabes qué? En mi película quiero hacer esto, y lo voy a poner, pero no lo voy a poner con ejemplos o describiendo una buena historia con buenas situaciones o un buen guión, sino de plano lo voy a decir. Y que de plano la actriz lo diga en un discurso y en la medio de la película ya, ¿no? Ya es inclusión. Y eso, lejos de hacerte reflexionar o de hacer ver el verdadero problema, ¿no? Que quieren representar, pues hace que la película tenga, pues fracase, ¿no? Y como te digo, hay muchas que han fracasado por tener ese mal guión, en aras de precisamente de esta inclusión que, pues lejos de incluirlo, pues no resaltas el verdadero problema por el que están pasando estas personas, ¿no? Y no nada más basta con eso, con decir vamos a hacer una película de estas personas y eso, y pues y pensar que esa es la panacea, ¿no? Para en el cine. Y regresando pues a lo de las cuotas, tiene razón, un director, voy a poner de ejemplo a Guillermo del Toro, ¿no? Que no sé si lo conozcas, un actor, es un director muy bueno, y que pues si te pones a investigar su biografía, al momento de analizar sus películas, ves que todas tienen un común denominador, ¿no? La forma del agua, el laberinto del fauno, tienen un común denominador con los protagonistas y en su relación familiar. Y tú dices, bueno, obviamente si quieres una película de esta clase y pues un director que tiene un contexto, una visión, una perspectiva para hacerla, pues claro que sí le aporta mucho la película. Pero aquí la cuestión es que, ojalá, es muy lamentable recurrir a las cuotas. Es muy lamentable recurrir a las cuotas, porque tendrían que ver los directores o las posibilidades de que puedan partir en las mismas condiciones para poder hacer tales películas y poder hacer tales pues obras cinematográficas o series sin necesidad de recurrir a las cuotas. Yo pienso que es muy lamentable tener que forzar esto, ¿no? Es tanto para las propias personas que se pretenden beneficiar como para las personas a las que tal vez pues les llegan a limitar en sus libertades, ¿no? Omar, es que yo no pienso que sea tanto cuotas. Por ejemplo, digamos, tú te haces una serie que hay un montón de personajes, 20, 30 personajes, pero uno de esos es gay. Yo sí diría, para darle un poco de credibilidad, al menos que un escritor, ni siquiera el director, al menos un escritor o un guionista sea gay, para que pueda más o menos darle un tipo de realismo. Entonces, eso se le podría considerar cuotas, pero yo lo veo increíblemente razonable. O por ejemplo, si tú haces yo que sé, una película de acción y todo eso, al menos que haya una escritora o al menos una guionista mujer. No, Pues ni sí, siquiera el director, porque tiene sentido, porque si no es demasiado grosero, por ejemplo, que solo utilicen a las mujeres para que les vean el trasero, para que les vean el busto y todo eso, porque
no, como que hasta degrada el arte y no debería ser así, porque imagínate, es hasta contraproducente. Uh-huh. Sí, claro, no, ahí sí, por ejemplo, de hecho te pone el ejemplo del principio, ¿no? Del cine mexicano. Si va a ser una película de la vida de un pueblo indígena o de mujeres mayas o de hombres mayas, pues, obviamente los actores, para que le den un plus o mejor, pues que hablen maya, ¿no? Como Apocalipto, ¿no? Uh-huh. La película reciente que pues contrataron a actores indígenas, obviamente no van a contratar actores, no sé, australianos para interpretar a los indígenas, o sea, y eso no es Mira cuota, que es no, una... y sí ha pasado en el pasado las películas de los egipcios, las películas, yo que sé, de todos de griegos, las películas de todos los que eran, yo que sé, del Oriente Medio, tipo judíos y todo eso, eran hechos por actores blancos, porque si a un estadounidense le ponías a, yo que sé, a Noé, o le ponías a Abraham, o le ponías a Isaac, o a Jacob, y todos esos que son de la Biblia, les ponías con caras como debería ser una persona del Oriente Medio en esa época, se morían. Se morían. O peor, a Jesús. Si le ponías a Jesús como la cara de alguien que debería ser del Oriente Medio en esa época, se mueren. Les destruyes toda su visión de religión, de Dios, de todo, de todo. Y eso es un problema. Y es más, yo creo que exactamente por eso le pusieron a la reina de Inglaterra negra. No para, como una forma de subversión, una forma de ajá. Y en ese caso me parece completamente bueno. Porque imagínate, si le ponen a un blanco como que fuera el héroe de tu película, de tu película de indígenas, le está perdiendo bastante porque no tiene tanto realismo y no tiene tanta como coherencia y se ve extraño. Pero en cambio, si le pones a una persona negra como la persona más poderosa de toda Inglaterra, le mueves del piso un montón de personas. Le mueves del piso y a mí me parece que ese sentimiento está muy bien hecho y es más, está completamente justificado. Porque es interesante. ¿Por qué crees que hay un montón de Supermans de otras cosas en otros mundos? Porque casi nunca van a cambiar el verdadero Superman, pero hay un Superman negro. Que me parece que es el presidente de los Estados Unidos, que más o menos hicieron un foreshadowing para Obama. Sí, Entonces, como también sí. con Entonces, varias películas, es que hay de cuenta con en el cine americano, ¿no? Norteamericano, estadounidense, tienen mucho a rendirle culto a esos presidentes, pero fíjate, nada más eso, no a cualquier presidente, presidentes demócratas, no, es que, presidentes que... es que no era Obama, o sea, eso se hizo antes de que Obama ganara la presidencia, pero ese básicamente ya pasó a ser Obama, es como todo el presidentes negros que aparecían en los 90 y en los 2000 acabó siendo Obama. Y todo el mundo ve esas películas ahora y dice, mira, es Obama. ¿Y cómo se llama esa película? No, es un cómic de Superman. Ah, Ajá. ya, ya. Hay, Yo pensé que era una película, no, pero también hay un montón de películas. En todas las pero bueno, películas no de Obama, sino cualquier película la típica de desastres, que yo que sé, que cae el meteorito, o que va a haber una erupción volcánica, así. Siempre cuando aparece un presidente, muchas veces en los noventas y hasta en los ochentas, verás, en los noventas y en los 2000, en los primeros años de 2000, aparecen presidentes negros. Claro que es sí. Morgan Freeman o es algún otro actor negro, pero eso ya lo dicen, o sea, todavía en esa época no había ningún presidente negro en Estados Unidos. Y ese acabó siendo Obama. Y entonces, si tú ahora ves esas series o ves esas películas, dices, mira, eso más o menos fue lo que después fue Obama. Entonces, todo el mundo ve un presidente negro en Estados Unidos y todos piensan en Obama. O sea, por eso digo, Claro. o sea, no es tanto como porque es demócrata o republicano, pero seamos claros, o sea, normalmente los medios y todo son mucho más cercanos a los demócratas que los republicanos. Aunque para mí ambos son lo mismo, pero disculpe. Sí, exacto. O sea, y acabas de tocar otro punto muy importante, y que podríamos volver incluso a lo mismo de la presión política, pero, por ejemplo, volviendo a lo de la reina Isabel, yo te pongo el ejemplo. ¿Qué tal si la mujer, te voy a poner el ejemplo con la Mujer Maravilla, ¿no? ¿Qué tal si en vez de una mujer hubiera sido, no sé, un hombre? O sea, ella sea el hombre maravilla y no fuera, ya, no, ya la Mujer Maravilla no. ¿Por qué? Porque pues puede ser tal cosa y tú podrías tener el mismo argumento. Ya Es pasó, que le mueven el es pecho. que eso ya pasó un montón de veces. La Capitana Marvel era el personaje femenino de un personaje masculino. No, antes no había Capitán, era el Capitán Marvel.
Capitán Marvel. Y la Capitana Marvel era la novia que después ganó los poderes. Es una historia media rara. Pero después de que pasaron los tiempos, el Capitán Marvel y sus cómics no le iba tan bien y ya nadie le paraba bola. Pero la Capitana Marvel sí le pararon bola. Entonces, ha ocurrido y no tiene ningún problema. El problema es por qué se lo hacen. Exacto, pero mira, yo eso del Superman lo pongo, lo digo, de la Mujer Maravilla lo ponía como un ejemplo, pero suponiendo, a ver, no sé, que cambies la historia. Mira, lo que voy es que cambies la historia. No sé por qué, ¿no? O sea, tú dices que por moverle el tapete a la gente, pero dices, pues no es mi héroe, o sea, mi heroína precisamente la reina Isabel, ¿no? Y precisamente por las implicaciones históricas que tiene, que la reina Isabel es, incluso para estos grupos, es un icono del colonialismo, y ponerlo así como que si fuera la heroína de No, es alguien. que no es tanto la heroína, simplemente era para mover el piso. Es como, por ejemplo, cuando le hacen, si has dado cuenta que las últimas, o ni tanto últimas, casi siempre cuando le ponen en los medios a Hitler, no le van a hacer de una forma muy favorable. Siempre le hacen un poco con manerismos exagerados, como que es muy loco, como es muy psicópata. O a veces hasta le hacen un poco como que es cobarde, si te has dado cuenta que habla como que fuera así tanto, pero pasa alguna cosa y es como que, oh no, ya, ¿qué hice? Y eso es, eh, que si un alemán en sus épocas hubiese visto, dicen, no, es imposible, my Führer es demasiado, yo que sé, valiente y todo eso, pero no, o sea, ese tipo de cosas es bueno porque le, le dan una visión un poco más realista a cómo muy probablemente era Hitler, porque a mi parecer era una persona increíblemente, yo que sé, sobre todo increíblemente débil, porque apelaba a eso, a eso a esa parte de nuestras, de la mente de esas personas que les, que era a mi parecer todo ese tema del fascismo es debilidad. Pero o sea, no, me salgo del tema, o sea, a mí me parece que es importante que le muevan el piso a las personas sobre sus ideales. Por ejemplo, si ponen una reina Victoria negra, le van a mover el piso. Y además, me parece que hasta tiene su explicación artística, o sea, como que fue una explicación artística, como que trataron de exponer algo y trataron de explicar, aunque al final no se entendió, o sea, por ahí fue. No, es que ahí sí yo difiero, y te voy a decir por qué. Porque, o sea, yo soy de la idea de que el cine, pues tiene que, y especial este tipo de cine histórico, tiene que tratar de, o sea, por honor a la historia. Si tú quieres hacer una película de ese, puedes hacerla como tú quieras, es tu película, pero a final de cuentas, si vas a tomar un tema histórico, pues deberías de tratar de apegarte incluso lo más a la realidad. Y las películas que han tenido más éxito es por eso. Voy a poner de ejemplo, no sé, el Titanic, ¿no? Que a pesar de que es una película bastante fantasiosa, que muchas cosas ahí que pues no, pero en el contexto de esa historia principal van representando cómo era realmente. Porque voy a poner, por ejemplo, la división de clases, ¿no? La clase más baja, pues les tocaba lo peor, y la clase más alta, pues era de lo mejor. Entonces, yo pienso que pasa ahí, representar la historia. Una película, a final de cuentas, de cierta forma, sirve como para educar o acercar esa es la magia del cine, realmente, trasladar a una persona a cómo era lo más parecido a eso. Y yo pienso que, como dicen, ¿no? El diablo está en los detalles, y precisamente el color de piel de una actriz no debería de importar. Pero cuando es un contexto histórico de esa forma, de esa no, pero magnitud. es que importa el color de la piel, o sea, importa bastante, porque le da, es la... Claro, Pero claro. exactamente por eso lo hicieron, porque imagínate que le hubiesen hecho, por ejemplo, yo que sé, galesa a la reina de Inglaterra. Tal vez nadie de aquí nos hubiese importado absolutamente nada, pero la gente de allá de Inglaterra se hubiesen enojado un montón. Es por la misma razón que si sabes quién es el Doctor Who. El Doctor Who, El que es el que tiene dos su. corazones y viaja en el tiempo en esa como maquinita de tipo... sí, sí. Yo te iba a decir que el que tiene sus aparatos para los pies, ¿no? No. Ese Ese es el es, doctor Who. ajá. No, ese Doctor Who, aquí como que no llega mucho, pero a mí me encanta esa serie. El No la he antepe visto.
No, es súper buena. El penúltimo Doctor Who, me parece, siempre me olvido, creo que era escocés. O sea, el actor es escocés en vez de inglés. Y aunque no importa para nada y a la gente, o sea, fuera de Inglaterra no le importó para nada, dentro de Inglaterra fue el tremendo problema, porque siempre, toda la vida, el Doctor Who había sido inglés y hablaba con acento inglés, pero este otro habla con acento escocés y suena como más agresivo, un poco así, de la forma, el acento es medio diferente y, pero ¿qué importa? O sea, sigue siendo el Doctor Who y sigue teniendo las mismas características del personaje lo que es. O sea, a mí me parece que sobre todo el tema de realismo, hasta cierto punto es bueno. O sea, por ejemplo, que le hagan al Titanic exactamente como lo que es, o si es un castillo que yo que sé, en 1400 fue destruido, le hayan hecho con las especificaciones de antes de que fuera destruido, porque la película se supone que es de antes. O sea, ese tipo de cosas, o sea, si quieren ser muy técnicos en eso, me parece perfecto y está bien. Pero, o sea, tampoco no ser exagerados en esos temas, porque obviamente va a haber un montón de discrepancias de lo que realmente ocurrió. Si uno quiere aprender historia, va y lee los libros y habla sobre esas cosas y analiza la historia. O sea, no necesita una película de eso. Porque uno debería ya irse a ver una película con la mente sabiendo que lo que va a ver ahí no es realmente lo que realmente no es lo que realmente pasó. El Jack y la Rose nunca existieron en el Titanic. En la mayoría de películas de guerra exageran o minimizan ciertas cosas que no debería minimizar. Por ejemplo, en la mayoría de guerras, películas de guerra, se olvidan completamente de lo que pasa cuando termina la guerra, que es básicamente los soldados violan a las mujeres, matan a los que todavía quedan ahí moribundos, queman cosas adrede como para que no les digan, miren, han dejado un edificio aquí más o menos que aún funcione. O sea, y esas cosas pasan tanto en los buenos como en los malos. Han hecho eso tanto nazis como ingleses, como estadounidenses, como todos. Entonces, Es que, mira, yo pienso que ahí tú vas a estar de acuerdo conmigo y yo pienso que es que este problema es el problema del cine independiente versus el cine comercial. Y es que el cine comercial, tú sabes que sigue intereses comerciales de mercado. Y tú lo acabaste de decir al principio, el tema de la inclusión y del LGBT y todo eso es en parte un tema de mercado. Y el decir, pues sabes qué, qué bueno que alguien pueda aprender historia viendo una película y no necesariamente leyendo un libro. Digo, no dejando de leer el libro, claro, obviamente pues es muy importante leer. tienen que leer el libro. Claro, leer es muy importante. No vas a hacer nada más en las películas, ¿no? Pero pero el poder ver una película y poder aprender de eso, de cierta forma, a lo mejor te llega a un grado de comprensión que un libro no lograría. Y esa es la magia del cine, precisamente, ¿no? Poder aprender, a lo mejor no aprender tal como educarte, pero sí poder tener una concepción, una perspectiva mejor de lo que pasaba. Y poniendo el ejemplo de la reina Isabel, si por ejemplo la reina Isabel la gente lo ve, empieza a ver como que es una persona afrodescendiente, a sabiendas de que en ese momento el tráfico de esclavos estaba empezando, el tema de la esclavitud, pues de cierta forma estás dejando o yo no quitaría de responsabilidad a la persona que vaya a pensar que esa película es verdad, pero No, eh, es que lo hicieron adrede, porque nadie va a creer. Es como que ahorita me dijeran, yo que sé, Abraham Lincoln era negro. O sea, no, nadie, porque ahorita todo el mundo lo tiene figurado dentro de la cabeza y todo el mundo sabe que no era negro. Entonces, o sea, y si lo ponen, obviamente no es para que la gente piense que es negro, sino para establecer un punto o generar, yo que sé, una discusión o que alimente la narrativa de cierta forma. O sea, me parece que por a ese ver, lado va. esa cuestión, ¿tú por qué crees? ¿Tú por qué crees que escogieron que pusieron a la reina Isabel a una actriz afrodescendiente? Justo por el tema de los esclavos, exactamente por eso, para hacer hincapié en los esclavos, porque esas cosas me parecen que son muy olvidadas en el cine, porque siempre se le ven a los reyes, a los príncipes que van victoriosos en las guerras, pero nadie se preocupa del pobre plebeyo que le sacaron obligado de la casa, le dijeron, toma esta arma, toma este casco, ni siquiera te voy a dar una malla ni nada, porque no me interesa tu vida, toma esta espada que está ya vieja, y ven conmigo en un barco a pelear tantos un montón de kilómetros, porque si no te mueres. Nadie le interesa eso, o no le interesa que toda esa riqueza se generó del abuso de personas que estaban ahí trabajando la tierra.
O sea, nadie le interesa, o sea, y nadie va a hablar de eso. Pero si le pones a la reina de Inglaterra como una persona negra, va a haber un montón de discusión y va a haber un montón de narrativa. Hasta nosotros, que no tenemos nada que ver con esa discusión mucho, estamos hablando de eso. Y eso demuestra de que es un punto que es importante, porque cualquier cosa te puede impactar, pero una reina de Inglaterra negra, boom, nos impactó a todas. Hasta a mí me quedé así, wow. O como esta película, o como también la otra serie controvertida de Netflix de Jesús Gay, ¿no? Sí, ¿Tú crees que de verdad lo hicieron con ese fin? O claro, o sea, sea, no, en el caso de Jesús Gay, yo diría que fue un 50% para burlarse y un 50% para traer más ideas, porque lo creas o no, en Brasil hay una cultura bastante, digamos, conservadora, aunque tienen un montón de años y de años de presidentes que han sido progresistas y lo que sea, es bastante conservadora, muy conservadora en lo profundo. O sea, el tema de gays, el tema de transgénero y todo eso es muy complicado ahí. pues es el país con más católicos del mundo, Brasil. Y que tiene los cristianos evangélicos más en crecimiento, entonces es medio complicado. Sí, Claro. entonces, ajá, entonces, Sí, o sea, Brasil sí es una sociedad bastante conservadora, pero irónicamente la serie la tiraron, pero no por las presiones internas de Brasil. De hecho, creo que los demandaron o algo así. claro, sí, los demandaron bastante. Ellos, esos Porta do Mundos, algo así, no me acuerdo cómo eran los que hacían esa película. Ellos hacían videos en YouTube. Ujú, sí, cierto. Ellos decían, y a mí yo en su tiempo vi algunos de esos videos en YouTube, me parecieron súper graciosos, súper geniales, y eran justo para eso, pues, uno, para burlarse, porque siempre es para burlarse, y es bueno, o sea, y es bueno y es sano aprender a burlarse de ciertas cosas, pero también lo hacen como para traer una discusión, para abrir una discusión, porque, Se burlan de muchas deidades, claro, de muchas religiones. y está bien, a mí me También parece que de está bien Mahoma, burlarse. ¿no? A mí me parece que uno puede Sí. atacar a todo excepto cuando hay un daño directo. Por ejemplo, es la paradoja del límite del libre, de, ¿cómo se llama eso? Se me fue el nombre. O sea, de la libertad de expresión. Por ejemplo, yo puedo decir casi cualquier cosa que me dé, pero yo, por ejemplo, no debería poder gritar fuego, fuego en un teatro, porque generaría mucho caos y gente moriría. O no Claro. podría, por ejemplo, hacer una amenaza de muerte a alguien con su dirección y con esa cosa y subir a internet o cosas por el estilo. Hay ciertas cosas que uno no puede hacer y uno no puede decir, y no es tanto por limitar nuestra libertad, sino es por la seguridad de las demás personas. Entonces, por eso, Claro, y ajá, yo creo que es lo mismo. entonces, Sí, sí, pues, por es que ejemplo, hacer apología al odio, por ejemplo, decir todos los judíos son malos y merecen morir, o sea, ese tipo de cosas no está bien. claro, de hecho, la misma Biblia, ¿no? Prohíbe hacer, dice un pasaje de la Biblia que Dios dijo, en donde dice, a quien bendizca a este pueblo lo bendeciré, y a quien lo maldiga lo maldeciré. Es decir, si No, tú... pero no por el hecho de ser judíos, digo en general, negros, gays, todo, o sea, si dices tal persona debe morir, entonces está mal. Entonces, me parece que por ahí va, pero el punto a lo que quiero ir es que fuera de eso está bien burlarse, o sea, deberíamos burlarnos bastante bien. Y ya como... Claro, porque Ujú. Y, o sea, sí, ya, es cuestión de libertad de ujú, expresión y, sí, por ejemplo, de censura, pero a mí no me gusta, yo detesto la censura. ujú, Y mira que, pero también habría que ver habría que ver quién se burla y que por lo menos valore la libertad que tienen de burlarse, porque a veces no se burlan ellos mismos de alguien, pero cuando les toca a ellos que nosotros o alguien más se burle de ellos, ahí sí ya no les gusta, o sea, y no burlarse de ellos directamente, sino burlarse a lo mejor de sus ideas o de ujú. su Eso está convicción. bien. No está bien atacar a personas, sino ideas. Ideas, eso es lo chévere de acá. Ujú. Y estas personas se ofenden. Y ¿quién pide luego censura? Los mismos que no pedían censura porque decían que estaba bien burlarse. Entonces yo pienso que ahí sí no debería de haber una doble moral en el cine que se está manejando mucho también, ¿no crees? Sí, hasta cierto punto, pero depende, o sea, porque
una cosa es burla y otra cosa sería mensaje de odio, porque lo que yo he visto que sí se prohíbe y eso, no tanto se prohíbe, sino que se reprocha bastante en el cine, son los mensajes de odio. Aunque verás, depende del mensaje de odio, porque verás, yo vi, si has visto esa película, que no es tan nueva, que es que Hitler vuelve a la vida, que se llama Él la vuelta, algo así. No, no lo he visto. Vi la Es... de el viaje al centro de la Tierra, de los nazis que están en el centro de la Tierra y que Ah, logran revivir a Hitler. no, verás, es una película bien interesante, verás. Se supone, verás, que es del verdadero Hitler, que por alguna cosa mágica, no importa, se levantó en la Alemania, en la Alemania moderna. Y toda la gente pensaba que era, primero pensaba que era burla, luego pensaban que estaba tratando, él era alguna especie de actor que estaba haciendo alguna especie como de documental o algo así. Pero después la gente le empezó a grabar y empezó a salir en YouTube, empezó a salir en la televisión diciendo las cosas que decía. Y después empezó a volver más famoso y más famoso y más famoso. Entonces, y uno de los primeros que le empezó a grabar era un chico, bueno, ya era medio grande, pero yo le vi como casi como chico, que fue que descubrió que de verdad era Hitler, porque pensaban que era un loco que pensaba que era Hitler, pero ese de verdad era Hitler. Fue y le quiso demandar, decir y no sé cuánto, y por qué vas a engañar a las personas. Pero decía, no es verdad, porque toda la gente apoya lo que yo digo. Y lo dice porque mal o bien él es un excelente orador, empieza a hablar y un montón de gente le apoya. Porque la gente al principio querían que él haga bromas, burlándose y insultando a los judíos y cosas así. Pero, pero, pero él es súper inteligente porque el tipo no dice eso, da la vuelta y habla de la herencia, del poder, habla de que tenemos que ser orgullosos y todas esas cosas. Y toda la gente, mal o bien en esa época moderna, aprueban lo que dice Hitler y le parece correcto. No, no estás hablando Ajá. de cuando alguien se disfrazó de Hitler y salió a Berlín a Me, ver pare- cuál no, es no, me parece que al el- principio empezó como eso, pero después le hicieron una película más grande, porque el final me encanta, el final, y perdón por el spoiler, el final, el, el, se supone como que él iba a disparar y al final coge y le mata a Hitler y se cae así, Hitler así por el típico final de película que cae Hitler al suelo y todo eso. Y tú dices, ah, chévere, se acabó como se acaban siempre de cualquier película de Hitler, pero después dicen, bueno, corte, plac, y cortan la película y se ve así como que después de eso, el chico verdadero ya estaba en el manicomio, y Hitler estaba haciendo una película sobre sí mismo volviendo, y todo el mundo le amaba a Hitler. O sea, y tú te quedas como que, wow, ¿qué miércoles pasó? Y entonces tú te das cuenta de eso, o sea, que las ideas de ese sujeto todavía calan en las personas, todavía les golpea, y ese es un problema, porque nosotros llegamos a odiar al personaje, pero no tenemos idea de cuáles eran sus ideas y cómo iban motivadas y cómo iban eso. Y tú viendo a un montón de personas aplaudiendo lo que dice Hitler, te pones a pensar. Y peor si eres un alemán viendo esa película, vas a decir, no, pues algunas de esas cosas me parecen correctas. Tal vez hay algún problema en la forma en la que yo estoy pensando en alguna cosa, porque no debería estar de acuerdo con lo que dice Hitler, porque es Hitler. Entonces, Sí, y me parece que es excelente. pero mira que lo que decías de Hitler también es un problema de tanto cine, ¿no? Y ahora ya quiero ir al punto que queda pendiente de la política, ¿no? Sí, ya no tanto de la inclusión, pero de la política que abusa de esta inclusión. Tú sabes que los partidos socialdemócratas tuvieron tres etapas, ¿no? Una en la que apelaban al sindicalismo, al colectivismo, al corporativismo obrero. Otra etapa en donde empezaron a apelar a los tipos de economía de keynesianismo, subsidiariedad, subvencionismo, y finalmente, cuando empezó a haber un declive, empezó la etapa posmodernista de los partidos socialdemócratas, esto en Europa principalmente. Y el Partido Socialdemócrata de Estados Unidos, que es el partido Demócrata. Y tú ves que, teniendo en cuenta de que el cine, a final de cuentas, es un negocio, es una industria, que debe de dejar beneficios, y tú ves que ciertos cines, y principalmente voy a poner de ejemplo la cuestión a lo mejor de los empresarios que apoyan estas causas, ¿no? Eh, por ejemplo, en Alemania, tú sabes que Alemania está, yo diría que injustamente muy martirizada, ¿no? Muy martirizada por este tipo de películas que ponen a los alemanes como si fueran
subhumanos, ¿no? Monstruos. Y bueno, no voy a decir que los nazis no fueron monstruos, ¿no? Ni que Hitler no fue pues, lo peor, ¿no? Pero el explotar este género, ya hasta incluso crea un género, que es el género nazi, el género de la segunda, bueno, es que está el género de la Segunda Guerra Mundial y el género nazi aparte. Entonces, explotar de esta forma, mira que Alemania, pues, le ha trascendido tanto, ¿no? Y tienen muchas leyes restrictivas ahí para los nazis, está prohibido saludar, estuvo durante mucho tiempo prohibido Mein Kampf, eh, y ese tipo de cosas, bueno, de cierta forma sería censura, ¿no crees? Porque bueno, en el libro efectivamente llama al odio a los judíos, ¿no? Lo que está mal, esa parte la debieron de haber censurado, claro que sí, porque incita al odio, pero pero ya de ahí en forma tener un régimen Omar, tan privativo de Omar, libertad, te, ¿no? te- te digo, te digo algo que te va a asustar un montón. Nunca atraparon a todos los nazis. ¿Sabes lo que pasó? Cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, claro que los líderes, los generales, los que torturaban, o sea, la gran mayoría escaparon o fueron enjuiciados y fueron a la cárcel. Pero la gran mayoría que eran del partido nazi, que aunque no mataron directamente y no torturaron directamente y no cometieron crímenes de guerra directamente, estaban apoyando esas matanzas, esos asesinatos y esos crímenes de guerra. Un montón de esos resultaron que era imposible meterles a todos a la cárcel. Por ejemplo, me parece que de los por ejemplo, profesores, el 80 y algo por ciento de los profesores eran del partido nazi, o policías, o políticos relevantes, o economistas, abogados, de todo, de todo, de todo, de todo, porque mal o bien los que no eran nazi ya se huyeron o les mataron, entonces la gran mayoría quedó dentro del partido nazi, entonces era imposible meterles a todos a la cárcel. Lo que se hizo fue una especie de reestructuración social que mientras tanto estaban ahí los aliados, tanto por el lado de los soviéticos y por el lado de los gringos, de los estadounidenses y de los ingleses, los que estaban ahí. Entonces lo que se hizo fue una especie como de reestructuración social, cambiando temas de educación, poniendo ese tipo de leyes de que están prohibidas ciertas cosas, porque no podían deshacerse de todos los nazis, porque era imposible, porque una gran parte del país, aunque no estaban completamente de acuerdo de absolutamente todo, eran nazis todavía, eran dentro del partido nazi. Entonces, ese es el problema y por eso es medio complicado todavía el tema del nazismo hasta ahorita en Alemania, porque tal vez mataron o huyeron o metieron a la cárcel a muchísimos nazis, pero tal vez sin que tú lo sepas, tu abuelo o tu padre estuvo en las juventudes hitlerianas y estuvo afiliado al partido nazi y apoyó en eso. Entonces, imagínate, bueno, Sí, sí, o sea, alemanes y algunos europeos de por ahí, entonces es medio complicado ese tema, es muy complicado. Por eso digo, el tema de, por ejemplo, prohibir saludos nazi en público, me parece que es más para evitar que ese tipo de organizaciones, porque todavía hay un montón de gente que piensa esas cosas y y eso yo, está bien. claro. Claro, 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 o sea, eso sí está bien y a mí, pues, de hecho, pues, y nada más con el tema de los alemanes, ¿no? O sea, me molestó mucho esa impunidad, ¿no? Que incluso al auspicio de los aliados, por ejemplo, en Estados Unidos, en los cumplios de Tokio, no ejecutó a todos los que tenía que ejecutar, Claro, ¿no? se, Por se, crímenes se, de se llevó un montón guerra. de científicos nazis para que vayan a Estados Unidos. Les cambiaron el nombre. Sí, sí, de Operación científicos Paperclip. japoneses. Ajá, sí. Claro, o sea, y eso estuvo terrible, ¿no? Y eso y fue el auspicio de los aliados. Y eso no lo dicen. Y eso no aceptan también una responsabilidad que tienen con el tema de la justicia que sigue pendiente en Europa por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo digo, pues esas personas responsables de esa operación deberían de también estar en prisión por ayudar a escapar a esos criminales de guerra, nazis y japoneses. Y bueno, los británicos que también lo que hicieron en India, todo eso, pues, o sea, pero es una cuestión histórica bastante, bastante compleja, como dices, ¿no? Sería meter prácticamente a toda Europa en la cárcel, ¿no? Pero pero bueno, ya volviendo al tema del posmodernismo, tú ves que esta herramienta, tú sabes que el cine pues es una herramienta incluso política. Y incluso hay un libro, no sé si lo hayas leído, que se llama Operación Hollywood, ¿no? Y que No.
¿no? Bueno, Operación Hollywood es un libro de un politólogo, de, de un politólogo, de un geopolitólogo muy, muy famoso, de Estados Unidos, me parece. Escribe que Hollywood colaboró con la CIA en muchas ocasiones y que hizo ciertas políticas para inducir a la ingeniería social. Tú sabes, la ingeniería social, que maneja mucho esta cuestión de, pues con los políticos, ¿no? Los partidos, principalmente el Partido Demócrata. El Partido Demócrata. Y ayudó mucho en esta cuestión porque el Partido Demócrata financiaba y se financiaban recíprocamente en campañas. Y la única televisora, más o menos podría decirse conservadora de Estados Unidos, Fox, que es la Fox, podría decirse, que más o menos como que apoya al Partido Republicano, que serían los conservadores de allá, ¿no? Y de ahí en fuera el Partido Demócrata, a partir de esta época del posmodernismo, pues se ha visto muy beneficiada por las películas, ¿no? Y parte de esa inclusión, tanto política, que ya sabemos a dónde va, que ya sabes a dónde voy, tanto política, ha beneficiado, es decir, en aras no es precisamente que haya ningún beneficio social, sino para crear conflicto, y que esto satisfazca sus intereses políticos. Por ejemplo, Omar, yo pienso que es lo contrario. Yo pienso que el cine... Me está acabando la pila. Disculpa. Voy a apagar tantito la cámara porque se me está acabando la pila. Ok, no hay problema. Ya para terminar, porque estamos medio ya pasados de tiempo, a mí me parece que es lo contrario. A mí me parece que hasta cierto punto el cine en Estados Unidos ha servido para lo contrario, para separar a los, digamos, a las personas, por ejemplo, dentro de ciudades y fuera de ciudades. Claro. Es un tropo muy común en las películas, que a las personas del campo, a los hillbillies que les saben decir, a los rednecks y todas esas personas, les tratan como personas casi inferiores, como personas que son increíblemente ignorantes, increíblemente tontas, increíblemente incapaces de hacer muchísimas cosas en su vida, tanto que es hasta un tropo del típico que te metes en una ciudad así pueblerina y nadie sabe nada de nada de afuera y todo es por dentro, y o sea, si tú, ese tipo de medio a una persona dentro de la ciudad dice, sí es verdad, esos son unos ignorantes de lo que sea, pero si esa película ve a una persona de ahí, que probablemente no es así, muy probablemente no es así, va a decir, no, pues esos tipos de Hollywood son unos traidores, ni siquiera saben lo que es vivir aquí. Entonces, a mí me parece que es lo contrario, que ese tipo de películas, mal o bien, más que ingeniería social, han generado un resentimiento de las personas dentro no tanto de élites políticas y sociales, sino más bien de dentro de la ciudad y de fuera de la ciudad, o de ciertas ideologías políticas contra ciertas ideologías políticas, porque me parece que la mayoría de películas de los 80 era el malo era el típico jefe millonario que quería, yo qué sé, que quería comprar el barrio para votarle y para hacer un centro comercial o un parqueadero o lo que sea. Entonces, siempre trataron de apelar a una población, porque sí, las películas más o menos iban para ellos, porque mayormente ellos compraban las películas, pero las otras personas que veían, ellos lo veían como un ataque a sus personas, a sus creencias, a sus ideales. Entonces, me parece que más que una ingeniería social, es algo contrario, porque aún así, la gran mayoría de personas votan por demócratas. Y eso es algo que siempre me pareció interesante, porque por el tema de los colegios electorales en Estados Unidos, cuando ganan los republicanos no ganan por mayoría de votos, ganan por mayoría de votos electorales. De delegados. Ajá, sí, de delegados de votos electorales. Pero cuando gana un demócrata, la mayoría de veces, no todas, pero la mayoría de veces han sido por mayoría de votos y también por mayoría de votos electorales. Entonces, y es algo que la gente no reconoce mucho, pero la gran mayoría de personas están concentradas en las ciudades. Entonces, eso también es un punto para tomar en ese sentido.
Pero a mí me parece que sí es verdad, al menos la derecha se ha aprovechado bastante del desconocimiento de la izquierda sobre temas de los pobres, pero no me parece que sea un tema tanto de la izquierda, sino que los partidos políticos, ciertos partidos políticos de la izquierda, se han olvidado de ese tema, y los que sí se acuerdan, y los que sí se acuerdan y los que hablan muchísimo de ese tema son muy pequeños y no tienen mucha relevancia. Por ejemplo, Bueno, en Estados Unidos hay dos o tres, me parece, que son partidos laboristas de verdad y socialistas, pero nadie les para bola y que no tienen casi nada de votantes porque todavía hay mucho de ese miedo rojo. Pero eso ya es salirnos del tema. Mejor, Omar, dime tus conclusiones sobre el tema del cine, y dejemos el tema del posmodernismo, que me parece que quedó muy abierto para hablar en otro tema, el tema de las políticas, el tema de todas esas cosas para una siguiente ocasión. Y dime tus conclusiones sobre este tema, que ahorita ya hablamos. sí, sí, claro. Ujú. Bueno, mira, yo en resumen diría que me quedé con que estamos de acuerdo, en los puntos que estamos de acuerdo Sí. sobre la inclusión, ¿no? Eh, Estamos de acuerdo en que debería de haber una mejor representación en el cine, pero que sea congruente con los papeles y con el contexto de las películas, ¿no? Y bueno, nos estamos de acuerdo. También estamos de acuerdo en la crítica, ¿no? En la crítica social, política, sutil que se mete al racismo, a la homofobia. Todo eso, pues estoy de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo. Eh, y también en la censura, ¿no? Ahorita que está bien, ¿no? Está bien que nos Pero no burlemos todo. de ciertas cosas. Ajá, que nos burlemos de ciertas cosas, pero no, o sea, y obviamente estoy de acuerdo, no que se incite a la violencia, se haga apología de algo, ¿no? Pero el punto es que también no estaría de acuerdo en eso, de que de plano se exagera y se piensa que todo lo que no esté de acuerdo con lo políticamente, que se consideraría políticamente correcto, pues se deba censurar, ¿no crees? Claro, Y yo eso creo es demasiado exagerado, no, porque porque... llega a pasar, o sea, si llega a pasar que, por ejemplo, dices algo en contra de una idea, por ejemplo, dices algo en contra del feminismo, ¿no? Y aunque no estás criticando ni incitando a nadie al odio, ni a nadie en personal, te censura. O sea, en el cine, en los medios de Estados Unidos principalmente, te censura. Y tú ves las películas y pues, la mayoría de los actores tienen una línea ideológica pues progresista, y aunque critiques sus ideas, no estás criticando a los actores, pero te censura. Y un actor que tenga ciertas ideas, por ejemplo, que confluyen, no sé, más con el Partido Republicano, no podría tener mucho éxito en Hollywood, ¿no? O en esas cuestiones. Porque te digo que persiguen intereses de mercado e intereses políticos. Y tú mismo lo dijiste, la mayoría de las personas con gran poder adquisitivo viven en las ciudades que votan al Partido Demócrata. Y digo esto del Partido Demócrata porque se refleja su ideología política y que cómo pueden confluir o cómo pueden congeniar o simpatizar con ciertas películas. Y al final de cuentas, pues es un ganar-ganar. Y ganas en las taquillas y ganas en las elecciones, ganas en las urnas. Y entonces yo a ese punto sí llegaría, que el cine se ha convertido bueno, siempre lo fue realmente, en los últimos años, las últimas décadas, pues siempre fue una forma de instrumento político. Y esta vez no es la excepción, ¿no? Y eso atiende muchas veces la inclusión que a veces a ciertas personas pues sí llega a molestar, ¿no? Y pues deja de estar aficionado a cierta película o cierto actor. Y pues ya con eso concluiría y dejo abierta, una coma abierta Ujú. para seguir pues Claro, con esos que claro, mencionaste, ¿no? claro, en unas siguientes semanas podemos igual volvernos a reunir y volver a hablar de este tema, porque no quedó completamente cerrado para nada. Igual, como conclusión, yo podría decir que es verdad, el tema a mí me parece que lo más importante es la calidad. Si esa inclusión o esa cosa que vas a hacer, que podría ser lo que se te ocurra, daña la calidad de la escritura, daña la calidad de la narrativa, de la historia que vas a contar, entonces no tiene sentido de que lo hagas. Es mejor no hacerlo. Si vas a poner a una mujer en tu cuento, en tu cómic, en tu libro, en tu película, en la serie, lo que vas a hacer, para que sea un token, para que haga simplemente algo por hacer y no tenga ninguna profundidad, entonces mejor no lo haga.
Entonces, ese es lo importante. Y también el tema de la política, es verdad, el cine hasta cierto punto es una herramienta política y hasta ideológica, pero no es tanto como para ganar votos. A mí me parece que es más bien lo contrario. Ellos saben quiénes son su público y le dan lo que quieren a su público. Nada más. Entonces no es tanto como convencer y lavar el cerebro o meterse dentro de la mente o confundir. O sea, me parece que es lo contrario. Me parece que es, ya saben cuáles son las creencias de las personas a quienes van a apelar en su cine. Entonces simplemente le dan lo que quieren. Digo, no es tanto... o sea, tanto ingeniería social o tanto tratar de imponer algo a las personas, sino es más bien capitalismo. Tú tienes un mercado y le das lo que tú quieras a tu mercado. Que para mí está muy mal, porque no debería funcionar así el tema del arte, sino debería ser mucho más personal y todo eso. Pero vivimos en este momento en un sistema capitalista, entonces es obvio que nuestras industrias van a seguir una lógica de mercado. Todas, desde vender agua hasta hacer películas, ¿no? No hay, hasta vender botellitas de agua o refrescos hasta hacer películas, no es un, no es un problema tanto de esa industria, sino es en general. Entonces, no habría como hacer mucho al respecto. Bueno, entonces, Omar, ahora sí nos despedimos. Tengo en este momento 1 hora y 15 de grabación, mano. No pasa nada, pero normalmente no quisiera que pase más de 1 hora, pero muchas gracias por estar aquí. Estás invitado a una siguiente ocasión. Como siempre, todos los que vienen aquí siempre les vuelvo a invitar a la siguiente ocasión. Y muchas gracias por venir y por asistir. Sí, muchas gracias por la apertura, por la invitación, porque pues aunque tenemos ideas diferentes, pues tienes la apertura de oír e incluso coincidir en algunos puntos, y eso es muy bueno porque te ayuda a tener acuerdos, ¿no? Que es lo mejor. A ver la otra cara de la moneda. Sí, buen hombre. Muchas gracias por su atención y como siempre, si quieren participar en este tipo de espacios, pueden comunicarse por Facebook, YouTube y otros medios.